Buenas noches, bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis del sector de energía, la economía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. ¿Cómo estás, mi estimado Pablo? Muy bien, Pedro, muy contento de estar otra semana contigo y con la audiencia. Muy bien, pues una semana muy movida en información. Los mercados financieros, las bolsas bajaron, el peso se sigue apreciando y los CETES de alguna manera quedaron igual. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi estimado Pablo? Pues fíjate que fue una semana que yo le llamaría de mucha volatilidad, sobre todo Es, a mitad de semana, y creo que lo que refleja son algunas preocupaciones con el dato de la inflación en Estados Unidos, que se nos fue a 4.2 a tasa anual, un nivel no visto prácticamente en más de 12 años en Estados Unidos. El nivel de inflación fue muy alto, y a esto se sumó las preocupaciones que recordarás que la semana pasada platicábamos de la nómina no agrícola, que llegó a 266,000 empleos, cuando el mes previo había estado alrededor de un poquito arribita con la corrección que hicieron de 700,000 empleos. Y esto genera preocupación porque lo que se está viendo es pues que al parecer el dato de la nómina no agrícola, la interpretación que le podemos dar es que al parecer pues está habiendo falta de mano de obra calificada, y por el otro lado estamos teniendo que eso puede alterar o afectar la estructura de costos y presionar un poco a las empresas, y porque pues simplemente hay cuellos de botella, porque recuerda que la apertura que se está generando en Estados Unidos no es generalizada en todas las partes de Estados Unidos, y que además los socios comerciales que tiene Estados Unidos en las cadenas productivas de suministro global pues no se han normalizado, ¿no? Es decir, tienes el caso de que México pues le suministra proveeduría de autopartes a Estados Unidos, y la economía pues todavía no abre a todo lo que da, y entonces estos cuellos de botella creo que se reflejan de manera importante, y hizo que hubiera una corrección en el mercado, sobre todo por una reconfiguración de portafolios, sobre todo por esta característica de que la inflación en Estados Unidos pudiera acelerarse de manera importante. Y si vemos el acumulado en el mes, Pedro, pues el Nasdaq se cayó 3.8%, el acumulado en todo lo que va este mes de mayo. El S&P prácticamente una caída en menos 0.18%, el Dow Jones más defensivo con unos 5% en terreno positivo, y el IPC en 252. Y esta montaña rusa también se reflejó en el Bitcoin. Recordarás que recientemente Tesla anunció que se va a salir de aceptar Bitcoin para algunas operaciones, a pesar de que antes dijo que eran importantes, fundamentalmente por la cuestión ambiental. Y esto hizo que el Bitcoin cayera 14% de niveles cercanos a los 60,000, pues ahorita anda cotizando en los 50,000. Así que es ahora sí que una inversión para aquellos que están acostumbrados a las emociones fuertes. Y yo remataría que en este contexto, recordemos que también en México la inflación ha estado muy por arriba. Recordarás que el último dato que compartimos la semana pasada, la inflación general de México ha estado en 6.08%, y no sorprende que en el comunicado de política monetaria del 13 de mayo del Banco de México reportaran sus preocupaciones sobre la inflación. Creo que el Banco de México actualizó sus pronósticos y dice que las proyecciones de inflación están más altas de lo que había reportado en el informe trimestral, y simplemente si vemos las expectativas de inflación, pues el indicador de expectativas de inflación que se desprende del mercado para México anda en 4.36, quiere decir que el mercado está viendo que la inflación es un tema a seguir en México, y pues esto se refleja que en Estados Unidos y en México las curvas se empinaron, que significa que la curva de rendimiento y los bonos en Estados Unidos, el yield to maturity subió, tanto en la curva en Estados Unidos en dólares como la curva mexicana, y simplemente es por las mayores preocupaciones de los mercados en relación a la inflación. Así que es un tema que estaremos comentando aquí persistentemente, Pedro, porque creo que el tema de la inflación llegó para quedarse, al menos en los próximos meses. bueno, es que el tema ese de la inflación, esa es la gran preocupación, junto con las tasas de interés. Yo creo que son dos temas que hay que estar cuidando. Semana a semana hay que estarles marcando la pauta. Sin duda, y bueno, como tú dices, el tema de las bolsas tuvieron que descontar esos movimientos. Ahora, en el tema de indicadores, esta semana se da a conocer la inversión fija bruta, que subió 2.4%. Las ventas de ANTAD, 38.4, un repuntazo. Eh, y ahí también en esta semana se dio a conocer el dato de la actividad industrial, que subió 0.7.
aunque por ahí el tema de la industria y el petróleo y gas, hay algunas variaciones negativas. ¿Qué podrías comentar al respecto? Pues mira, yo te diría que vamos a empezar lo que habíamos comentado en algún momento, indicadores mixtos. Sobre todo a medida que vayamos pasando al segundo trimestre, la economía, pues ya hay más lugares en el semáforo verde y amarillo, y eso permite que las actividades se vayan pues recuperando con mayor fortaleza, y creo que pues los indicadores nos van a ir mostrando este efecto mezclado. En el caso positivo, yo creo que del dato del índice de producción que tú acabas de señalar, yo rescataría la parte fundamental de las manufacturas. Las manufacturas siguen creciendo y creo que eso compensó la caída de la construcción y de otros sectores que todavía están débiles, pero la parte manufacturera refleja que el crecimiento que va a tener México va a venir fundamentalmente del exterior, sobre todo del crecimiento de Estados Unidos. Y recordarás que México, pues la parte donde pues le suministra de manera importante a Estados Unidos es vía las manufacturas y particularmente la industria automotriz. Pues sí, sin duda que las manufacturas por ahí, Estados Unidos tiene que ver mucho, sin duda. Y ahora, en esta semana también hubo noticias muy interesantes. Bueno, y para cerrar semana, imagínate, la CRE terminó por cancelar 26 permisos de gas LP y 43 de petrolíferos. Una nota más por ahí con temas de cancelación y ese enfrentamiento del gobierno con el sector privado. ¿Qué opinarías al respecto? Bueno, y estos hay que sumarle, Pedro, las cancelaciones que hubo, Así las algunas anteriores, cuestiones de claro. importación de gasolina, que también había generado cierto revuelo. Y pues mira, yo creo que simplemente es una historia de una crónica anunciada. El gobierno, pues obviamente ha tratado de que, pues lo han dicho de manera explícita, es echar la reforma energética hacia atrás porque consideran que pues no es una reforma que, a decir de ellos, pues sea benéfica para México, pero esto nos va a traer pues desafíos legales importantes. Recordarás que ahora la Suprema Corte ya le dio acceso a la querella que había puesto la Comisión Federal de Competencia, y en Estados Unidos pues ya hay agrupaciones de gente en el sector petrolífero que quieren poner una nota en el marco del TEMEC para pues señalarle que México no está respetando las reglas del juego. Y creo que pues esto es lo que habíamos platicado en algún momento, Pedro, que pues México no le conviene estar en estos cuestiones de litigar, porque al final de cuentas lo que hace es que perdamos el foco en algo que es relevante. Y tú bien lo decías ahorita con los indicadores, la producción se sigue cayendo y no se ve dónde se vea la manera de resarcirla. Hemos tenido la fortuna de que esa caída en la producción se ha compensado con un mayor precio, pero también ese mayor precio pues no es permanente, y aunque mucha gente ha hablado del famoso superciclo de los commodities, yo soy de la idea de que ese superciclo de los commodities no va a llegar, que no es comparable de lo que pasó en el 2000, 2005, por esas fechas, que realmente lo que estamos viendo es un repunte de los precios de los commodities como consecuencia de la reapertura de la economía, pero esto no va a ser algo permanente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado, pero yo te diría que, pues sí, muy malas noticias porque nos vamos a meter en querellas legales, y creo que eso también va a tensar la relación entre México y Estados Unidos, y creo que lo que necesitamos es que, pues, tengamos más inversión extranjera que detone el crecimiento, la inversión productiva, y creo que pues no se ve ni mayor inversión en México de nacionales ni del extranjero, porque si te cambian las reglas del juego, Pedro, pues nadie le va a querer entrar a un sector donde de manera persistentemente te están cambiando las reglas del juego. Así es. Bueno, y también esta semana, la Agencia Internacional de Energía dio a conocer su reporte mensual, donde de alguna manera habla de que están bajando los inventarios. Bueno, obviamente eso tiene que ver con este jalón de las economías a nivel mundial. Y se espera que la demanda para finales de año alcance los 99.6 millones de barriles diarios, unos 5.4 millones de barriles diarios más. Pues sin duda que creo que, bien como dices, los precios ahí van al alza. Bueno, van a la alza porque bien dices tú, Pedro, que vamos a tener un jalón por el lado de la demanda, y que si a eso le sumamos el reciente hackeo que tuvo Colonial Pipeline, aparte su oleoducto que va desde la zona de Houston a toda la costa este, pues esto ha generado preocupaciones de que pues el abastecimiento que hemos visto, algunos elementos por ahí de algunas filas y alguna escasez que ha hecho que los precios de la gasolina, por ejemplo, saqué cuánto fue la variación que tuvo la gasolina recientemente. En la última semana el WTI se nos fue un incremento del 2% al pasar de $64
a 66, y en el caso de la gasolina, pues tuvimos un incremento de la gasolina, déjame ver aquí, se me perdió un poquito, el de la gasolina 1.82%. Entonces, significa que en realidad, pues sí hubo un pequeño repunte, sobre todo porque no se ve cuál es el tiempo en que se va a recuperar el control de estos oleoductos, y creo que es un tema que más allá que se resuelva, el World Economic Forum había alertado en su reporte de riesgos que pues la mayor amenaza que se veía en materia tecnológica pues son los ciberataques, y creo que ya acabamos de ver pues la punta del iceberg, porque recuerda que somos una economía que cada vez se está volviendo más tecnológica. La revolución tecnológica 4.0 pues nos va a llevar a este desafío de que pues el hackeo y los pagos digitales, pues creo que es un tema que llegó para quedarse, y que esta es una experiencia que esas filas que yo vi en la costa este pues nos hizo recordar esa crisis petrolera de los años 70, y que pues no nos gustaría volver a ver, y que creo que por el lado de la demanda pues este problema de los inventarios que están disminuyendo, y este problema que tuvimos con el hackeo a Colonial Pipeline, pues hizo que los precios repuntaran, aunque no hay que olvidar, Pedro, que por el lado de la oferta, la OPEP le cerró la llave al suministro, pero recuerda que hay 5 millones de barriles que en cualquier momento pueden salir al mercado, porque si la OPEP Plus no llega a que se mantengan esos recortes, pues yo diría que ahí es donde hay espacio para que los precios se puedan estabilizar, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que va a venir por el lado de la oferta, porque creo que la demanda, pues sí, es irreversible. A medida que las economías vayan abriendo, pues la demanda se va a incrementar. Pues sí. Muy bien. Y bueno, prácticamente estamos entrando a la etapa de los ciclones. Ya entramos en la temporada de los ciclones. Se tienen previsto 14 ciclones para el Atlántico, 15 ciclones para el Pacífico. Y bueno, pues todo esto tiene que ver mucho también, digo, es la temporada, pero bueno, creo que toma mayor importancia ahora con el tema del cambio climático y todo lo que está afectando al mundo, y pues México no se puede quedar fuera. Y fíjate que ese es un punto interesante, porque esa zona, esos huracanes se han incrementado en número y en intensidad, y muchos de esos pegan en la costa del Golfo de México, donde está el corredor petrolero, y por eso no nos debería de sorprender que esto pudiera tener algunos choques de algunos huracanes que pudieran afectar las operaciones, que ya lo hemos vivido en el pasado y que ahora se han vuelto más persistentes. Por tanto, yo creo que hay que seguir monitoreando los impactos que pudiera haber en los precios de la gasolina y del gas, y obviamente del petróleo. Pero también esta temporada de huracanes pues se explica fundamentalmente por el cambio climático. Recordarás que esta gran cumbre sobre el clima que hizo Biden, pues es volver a poner los focos en el reflector de que el cambio climático es un tema que con Trump se abandonó, que se relegó, pero es algo que estamos viviendo hoy con día. Y creo que para muestra un botón, en Europa, Pedro, en Alemania pues se tiene como meta la neutralidad del carbono, o esta neutralidad de carbono para el 2050, y pues las iniciativas del gobierno es adelantar 5 años esa meta de neutralidad del carbono para el 2045, y es esta necesidad de que los países tienen que hacer medidas más audaces. Hay que hacerlo más agresivo, porque si esperamos al 2050, al parecer el planeta ya no le da para esperar tanto tiempo, y hay que tomar acciones más agresivas. Ahora, recientemente entrevistamos a Guillaume Fauché en nuestro programa, que tenemos una alianza también con Factor Energía y Los Economistas Radio, que entrevistamos a Guillaume Fauché, líder de energías renovables en Bloomberg, New Energy Finance, y fíjate que nos comentaba que la transición de la industria de logística, fundamentalmente la de carga aérea y marítima, es la que va a tardar más tiempo, y es con la que se hace la movilidad del comercio. ¿Y por qué? Porque imagínate ponerle un buque de grandes dimensiones, pues batería, ¿no? O sea, ¿cómo mover eso? Por peso, por tamaño, por eficiencia, te va a tardar. ¿Cuál es la opción que se avisora? Ya que en este programa también se habla de sustentabilidad, pues se avisora que el hidrógeno verde podría ser la opción. Así que hay que seguir monitoreando los avances del hidrógeno verde, porque yo creo que el sector aeronáutico y de carga podrían tener una salida y acelerar este proceso en eso. Y creo que pues para llegar a las metas tan agresivas como trae Europa, pues se requieren acciones agresivas, y yo felicito a los alemanes, pero se requiere tener una estrategia clara de inversiones,
y creo que en ese sentido, pues el hidrógeno podría ser una de las puntas de lanza para seguir avanzando en este tema. Sí, pues todos esos temas de sustentabilidad prácticamente estamos todos apuntando hacia noviembre. La COP26 en Glasgow se va a realizar y bueno, yo creo que sin duda ahí estarán viendo todos esos temas para ver cuáles van a ser esas metas 2030 y 2050. Muchos ya han estado dando algunos números, pero sin duda que ahí se van a amarrar muchos compromisos en todo este horizonte hacia adelante, mi estimado Pablo. Y bueno, pues Sobre todo que, perdón que te interrumpa ahí, Pedro, sobre todo que esta transición a la descarbonización y a la eficiencia energética requiere de mucho dinero. O sea, requiere de voluntad, pero requiere de financiamiento. Y creo que ahí es donde las inversiones verdes y las inversiones con enfoque ESG, cuidado del medio ambiente, social y de gobernanza, van a ser muy importantes. Así que yo creo que ahí la industria tiene que empezar a cambiar. Y te acuerdas que en algún momento tú me preguntaste, y lo reúno porque muchas veces me lo has preguntado, si yo veo la posibilidad de que Pemex pueda transformarse. Y yo creo que está la oportunidad que se vuelva una empresa de energía, de tecnología, donde puede haber precisamente esta transición a las renovables, pero vemos que México se está alejando de eso, pero otras petroleras ya están haciendo eso, pero así que podemos llegar tarde a esa transición donde las grandes petroleras saben que los combustibles fósiles van a decaer y hay que pensar a transitar a otras energías que sean más amigables con el medio ambiente. Bueno, eso también eso pasa también por los consejos. En esta semana salió un comunicado donde los accionistas de Chevron le están pidiendo hacer un estudio y vean los impactos que puede tener exactamente toda esa transición. Y no es de empresas, son los accionistas los que están pidiendo hacer un estudio y ver qué alcances va a tener esta política de reducción de emisiones. Entonces, bueno, yo creo que aquí sin duda el Consejo de Pemex va a tener que hacer una revisión. No sé, no se ve así que quieran hacer una situación de ese tipo, pero bueno, te comento, Chevron, los accionistas son los que pidieron hacer una revisión. Y bueno, pues... Sí, y eso es consistente con el enfoque ESG, porque son precisamente todos los que están, los stakeholders en general, los que empiezan a pedir cambios importantes, y creo que hasta los mismos inversionistas. Ya los bancos de inversión importantes solamente le van a inyectar dinero a esos proyectos que sean amigables y sustentables con el medio ambiente. Sí, así es. Muy bien, pues mira, también en esta semana Verónica Pérez es la nueva presidenta de DAO, Región Norte de América Latina. Una buena noticia para las mujeres que se siguen colocando en los puestos ejecutivos. Y también en esta semana Hyundai Motor arrancó la preventa del Elantra 2022. Con 3,000 pesitos lo puedes apartar, así que si quieres andas buscando cambiar carro, bueno, por ahí lo puedes ir apartando y bueno, pues ya nada más. Bueno, esperemos que Factor Energía nos pueda patrocinar algo así con gusto, pero fíjate que eso refleja, te voy a decir que sí, es importante que estas oportunidades que se están dando en el sector automotriz se quieren sacar muchos de los modelos que se habían quedado, pero también el financiamiento está siendo muy atractivo porque recuerda que, como decíamos, el Banco de México no movió sus tasas de interés y ahorita hemos visto que la inflación está repuntando. Entonces, un repunte de la inflación significa que a largo plazo las tasas van a subir. Entonces, qué mejor momento que para adquirir un bien o un activo como un automóvil o una casa que hoy día, porque las tasas están relativamente bajas y creo que es una buena noticia. Y como dices, y si hay oportunidad de estos modelos que son realmente muy eficientes, pues la verdad es que creo que es una buena alternativa a aquellos que quieren buscar una movilidad a través de un auto. Y fíjate que también me parece muy buena noticia la que acabas de dar, de que siga el empoderamiento de las mujeres, y yo creo que el empoderamiento se tiene que ver con acciones reales, es decir, estos nombramientos yo los celebro porque creo que precisamente este enfoque donde tengamos más mujeres en las posiciones directivas es lo que enriquece la visión y, como tú bien decías, esta visión de que queremos que los consejos tengan este enfoque social, de cuidado del medio ambiente, pues requerimos que también haya mayor inclusión. Por eso, felicidades a Dow que haya hecho este cambio, porque creo que es muy importante. Y más si son mexicanas, ¿no? Yo creo que es muy importante. Pues doblemente. Yo te diría que la felicitación es doble, porque creo que en el talento mexicano de mujeres, pero realmente excepcionales, están en México, y creo que es importante reconocer que tenemos a CEOs y a directoras de clase mundial.
Y te digo, va a ponerte una cifra, ahí tienes a la directora de Nissan, mexicana, Así ¿no? es. Entonces, nada más simplemente ponemos una cerecita para decir del talento de mujeres que tenemos en este país. No, pues aplaudible y muy importante. Y bueno, pues ya nada más para la próxima semana en indicadores se va a dar a conocer el empleo y desempleo del primer trimestre de 2021. Ya para cerrar, mi estimado Pablo. Sí, pues mira, yo te diría que es una semana que viene flojita, digo, sobre todo ahora que tuvimos decisión del Banco Central y hemos tenido algunos indicadores, por ejemplo, de actividad económica. Yo creo que es un momento de una pausa y sobre todo creo que el mercado va a empezar a digerir, de entender bien lo de la inflación. Yo creo que es un tema no menor y yo creo que esta pausita lo que nos va a permitir es ir entendiendo y creo que más bien las baterías van a estar muy enfocadas en qué pasa con esto de los ductos. Yo creo que eso es un tema que llegó para quedarse. ¿Qué van a hacer los estados para garantizar la seguridad tecnológica, ¿no? Sobre todo en áreas estratégicas, ¿no? Y segundo, creo que también la gente va a estar muy al pendiente de la desescalada. Yo creo que la desescalada de la actividad de estos semáforos verdes que van a seguir flotando, pues nos va a llamar la atención mucho cómo se va a ir haciendo pues apertura de la economía y hacerlo con el cuidado debido. Y entonces yo creo que la agenda de esta semana pues va a estar muy enfocada en darnos una pausita, en entender claramente lo de la inflación. Y en materia geopolítica, pues yo te diría que lo de Israel pues es una historia sin fin, pero que otra vez está en los reflectores. Y yo creo que pues la parte internacional va a seguir dominando la agenda y en el caso local pues los temas de inflación y que la gente pues ya quiere regresar a sus trabajos. Yo creo que esa es la realidad y a las escuelas. Y yo creo que lo que vamos a empezar a escuchar mucho es que la siguiente semana seguramente va a estar dominada de que los profesores, pues ya estamos, incluido yo te puedo decir que ya nos mandaron la lista de vacunación y pues estamos en la línea de espera. Y es porque en realidad creo que pues ya la economía es irreversible su apertura y bueno, y creo que el segundo frente de vacunación pues ya está ahí. Los profesores son los que tendrán que estar en esta segunda línea para poder abrir la economía a todo lo que da. Sí, sí, sin duda. Y bueno, y también todo este tema de la cancelación de permisos y esta contrarreforma que de alguna manera también ha estado en las primeras noticias tanto de periódicos nacionales y medios especializados. Sin duda creo que va a ser otro de los grandes temas que también va a estar por ahí viendo. Sobre todo cuando vengan las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, yo creo que esos temas van a salir a aflorar y pues no hay manera que se puedan quitar el dedo de eso, porque creo que pues en el marco del TEMEC, pues así como se ha dicho que el TEMEC es una palanca para el desarrollo y el comercio, pues también debemos recordar que el TEMEC tiene ciertas directrices que hay que cumplir y al menos ya tuvimos la primera queja en materia laboral y creo que la segunda queja puede ser en materia energética, Así casi es. seguro. Creo que sí, una por ahí ya viene algún arbitraje. Muy bien, pues gracias, gracias, estimado Pablo, buen fin de semana y bueno, esperemos la próxima semana otra vez aquí para reunirnos en Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, de la energía y la sustentabilidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, y un saludo al auditorio y que tengan buen inicio de semana. Gracias, hasta luego.